Hola a todos, los saluda su amigo el Andariego. Aquí les traigo la cuarta entrega. Les voy a hablar de algunos detalles, unas cosas que he encontrado durante estos días, durante estas 2 semanas que han pasado. Han pasado muy pocas notas, pero pues vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Y pues empezamos. Y bueno, como se habrán dado cuenta, pues el lunes pasado fue el regreso a clases de parte de la universidad. Alumnos de prepa y de facultad vuelven a clases y se ve una saturación en las vialidades, sobre todo en avenidas como Barragán, Nogalar, Riel Velázquez, Universidad. Se lucieron muy saturadas el día del lunes pasado. Y con esto, pues, queda bien, queda visto que pues el transporte no ha vuelto a la normalidad como debía hacerlo. Tal vez los empresarios no se dieron cuenta, se les olvidó, no sé qué problemas estén teniendo con los camiones, pero sí, rutas como la 218 estuvieron muy saturadas, los parabuses cercanos a la universidad, todos saturados. De hecho, me tocó hace 2 días ir en el 220 Pedregal y al pasar allá a la uni, pues se llenó el camión y pues todavía quedó gente ahí esperando camión. Nunca lo había visto tan saturado como en el día del miércoles. Y pues esto es porque pues muchas rutas pues ya se están quedando sin unidades o como andaban de vacaciones, pues no pensaron que iban a volver los de la universidad. No sé, pero pues así lució el regreso a clases. Y otro problema fue pues el exceso de coches. Este, sí, pues principalmente los padres de familia que fueron a dejar a sus hijos allá a la universidad. Pues sí, pues siempre ha pasado eso, los papás dejando a los hijos, pero pues sí se vio que provocó problemas viales. O sea, unos reportaban que no te podías estacionar, no podías ir a entrar a la universidad, aunque fueras pues estudiante o fueras a ir a entrenar allá a los gimnasios que hay en la universidad, porque pues simplemente no había lugar donde estacionarte. Todo esto provocado por todas esas filas de padres de familia que iban a dejar a sus hijos. Pues bueno, pues es que también este, no hay, pues el problema del transporte más que nada, la saturación y la falta de unidades. Y aparte el Metrorrey también está teniendo muchos problemas respecto a esto. Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante de allá de la uni, en mis tiempos hubo un proyecto que se veía muy bueno, pero pues no prosperó. Era de los camiones de Grupo Senda. Eran así como si fuera el Circuito Tech, ahí el transporte que tiene el Tecnológico Monterrey, que tiene varias rutas para los alumnos. Se trató de implementar lo mismo en la universidad, pero y sí era muy buena idea. Eran camiones muy cómodos, tenían clima, pues como los de transporte personal, como los que usa en ese tiempo el grupo CIR, que es parte de Sendas, el Servicio Industrial Montano. Ahora pues es en la CIR y ya le cambian el nombre. Pero sí, se usaban de esos camiones pues para transportar alumnos. El único problema era pues el costo, la tarifa que este, al- la mensualidad sí salía un poco más elevada que si usaras camión todos los días. Y pues en esos tiempos, por ahí del 2003, pues la tarifa de estudiantes sí era muy baja, era como que te diré, como 3 pesos o 2.50, 3 pesos. Sí, sí está demasiado baja la tarifa. Y pues comparada con lo que te cobraba la mensualidad, te salía mejor andar en camión. Yo pienso que si hoy en día pues vuelve ese sistema de transporte, pues sería muy bien aceptado. Salvo que a lo mejor tuviera, no sé, que ser subsidiado por la universidad,
que una parte la pagan ellos y una parte la paga el usuario, el estudiante. Y pues la bonita en cara que cobra su cuota interna y todo, pues sí debería de hacer algo así, pues para que no se sature otra vez las vialidades de ahí, no sea un problema. Y pues sería más fácil también para los padres de familia, para no darse toda la vueltezota hasta allá y que tengan que irse a trabajar, que no pierdan tanto tiempo. Sí, pues tal vez un sistema de transporte personal, pues por mientras. Porque lo ideal sería que las rutas urbanas y el metro tuvieran un mejor servicio y mejores capacidades. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos días y ya se regulariza la situación de la saturación de la universidad. Y bueno, pues ya que habíamos mencionado a Meteorrey, pues ahora toca hablar de muchos fallos que se han visto en este sistema de transporte. Pues primero pues es la falta de mantenimiento de sus estaciones. Sí, en las noticias se mostró que algunas estaciones como Cuauhtémoc ya presentan daños, que se están dañando escalones, que andenes ya lucen muy descuidados, máquinas descompuestas por doquier. Y pues también recordemos que hace poco en Padre Mier se les cayó el techo. O sea, hay un problema ahorita en Meteorrey que no le están prestando mucha atención a las condiciones, tanto del mantenimiento de las estaciones como también fallos en los vagones, que se quedan parados. Pues sí. Pues primero para empezar, pues ha habido muchos problemas de las máquinas. Vas a cualquier estación, sobre todo las concurridas como Sendero, Cuauhtémoc, la Expo, y quieres comprar un boleto, pues no están jalando muchas máquinas, o sea, de dos, tres que tienen, pues nomás se está jalando una y la fila bien larga para comprar boleto. Si bien con la tarjeta, pues puedes evitar esa fila, pero y si vas a comprar Metrobús, de hecho ya están empezando a quitar el botón de Metrobús en sus máquinas, no sé por qué, la verdad. No sé qué irá a pasar con ese sistema, pero pues sí, eso es el problema de las máquinas, ¿tá? Que no puedes comprar boletos y pues también la tarjeta, pues también es buena solución, pero también ciertas máquinas de las tarjetas también están fallando, casi siempre están fuera de servicio, la mayoría. Y sobre todo en la línea 3 en las nuevas estaciones que pusieron muchas máquinas de esas, pues están apagadas. O sea, pues no, ni al caso porque pusieron tantas máquinas y no las van a prender. Y pues también ya no se da abasto Meteorrey. No, luce como cuando se estrenaron las estaciones de la línea 2 luce igual. O sea, la misma longitud del metro no se le ha visto que le agreguen más vagones, siendo que los andenes están larguísimos. Ya esta situación ya deberían de alargar los trenes, que quepa que todo el andén sea aprovechado, que todo el andén que se, que el tren se alargue cubriendo todo el andén. Y sobre las frecuencias, yo me acuerdo mucho de cuando estaba morrillo, por ahí de 2000 o 1998. Anunciaba mucho en la tele el metro, sobre todo por la línea 2 que recién había sido inaugurada por allá, por esos ayeres. En esos tiempos, presumían que el metro pasaba cada 5 minutos en horas pico y tardaba hasta 12 minutos en fines de semana, en horas donde no había tanta gente. O sea, pues estaba muy bien esa frecuencia, o sea, puedes irte en el metro de volada y no había tanto problema como hoy. Y hoy pues se supone que debería estar esa frecuencia, pero al esperarlo sí tarda unos 10 minutos más o menos, o a veces hasta más. Sí he notado que sí ha sido medio tardado
usar el metro en horas pico y, y luego ya todo saturado. De hecho ya se están empezando a saturar desde las estaciones de la línea 3 porque ya muchos hacen el transbordo en Félix U. Gómez, ya se empieza a llenar también, ya mucha gente ya la lleva esa maña. Y bueno, no sabemos para qué está pasando en Metrorrey, si malas administraciones o por qué tanto descuido para un sistema tan importante como este, que también ya deberían de planear la extensión. Ya se ha hablado de ciertas líneas, pero no se les ve la intención de ponerlas a jalar, bueno, a ponerlas a, pues a empezar los proyectos. No sé, algo tiene este gobierno que no. Bueno, han sido desde administraciones anteriores, desde que estuvo Medina hasta hoy no se le ha visto mucho interés a extender el metro. Y bueno, pues un tema que me habían solicitado el otro día que estrené eh, la tercera entrega del Andariego Comenta. Bueno, pues es que me habían comentado que hablara sobre el tema de las mujeres en los camiones, sobre más que nada enfocado en lo que es el acoso y todo lo que pasa. Yo pienso que mejor hay que hablar pues de la situación general de tanto de ser usuario como también de los operadores, porque sí se han visto muchos problemas, sobre todo discusiones que terminan a veces en peleas a golpes. Bueno, pues primero, pues, hablar del acoso, pues sería que, pues, pues las mujeres, pues tienen que usar el camión y pues hay ciertos señores que, no sé, tienen unas mentalidades así muy arcaicas, muy cavernícolas y pues empiezan a molestar a las muchachas, sobre todo a las estudiantes, a las jovencillas, son las que molestan mucho. Este, sí se ha visto también que las han defendido. De hecho, hace poquito hubo una pelea en la ruta 214 porque un borracho iba molestando a una señora y pues esta señora iba acompañada de su esposo y pues su esposo se agarró a trancazos a este señor, al que andaba borracho. Y pues lo pudieron bajar del camión. ¿Sí? Y otra situación que ha pasado una vez, creo que fue la misma ruta, pero allá en Juárez. Bueno, también pasó en Juárez, en esos ramales de la 214 que llegan hasta allá. También en la misma ruta un señor, agarrándole el cabello a una muchacha que iba sentada allá en la parte de atrás. Y pues de esas situaciones que no, no son tolerables. Ya hay tanto acoso que hay, tanto que están molestándolas. Pero pues también hemos visto que algunas mujeres, pues también algunas empiezan sí, a molestar. Por ejemplo, que vas en el metro y vas bien a gusto sentado y, ay no hombre, nos falta la señora que te pone la bolsa en la cara o te pone la panza, que quiere a fuerza que le des tu lugar. O sea, ponle que ya ibas bien cansado de tu trabajo, de que estás jalando en la maquila o en la obra, y agarraste el camión y bien apenas alcanzaste el asiento del pasillo porque ya iba todos llenos, todos los lugares ya llenos, sobre todo los de la ventana, ya todo lleno. Y pone que ya se llenó el camión y sube una señora. Y luego la señora pues va y se pone justamente donde estás tú y te empieza a molestar poniéndote la panza, aventándote la bolsa de encima, ¿no? Hombre, o sea, esas actitudes que también algunas mujeres son bien aprovechadas. Pues, sí, también me tocó una vez en el metro, una señora gorda me iba poniendo el codo en la cara. Y luego, pues, con todo esto de la pandemia iba sin cubrebocas, iba molestándome, ahí acosándome, de que, pues a huevo quería que le diera el lugar. Me iba, sí, dando codazos y poniéndome la bolsa. Sí, pues sí, también hay acoso hacia las mujeres, pero también hay acoso de las mujeres hacia los hombres. No un acoso sexual, sino eso de que, pues, de quién que a huevo les dé ese lugar.
o cuando se sientan al lado tuyo, te avientan la bolsa, se acomodan y ocupan pues, todo el lugar, así. Ah, pues esas situaciones incómodas y luego todavía se enojan porque pues les dices que, pues, que se acomoden bien, se te queda viendo feo, que pues se empiezan a molestar, te empiezan a decir, no, si no te gusta vete en taxi, vete en Uber. O bueno, pues es que también como usuarios también nos estamos bañando, tenemos unas actitudes muy cavernícolas. Primero, pues, no cuidamos las unidades. Pues ya sabemos que muchas rutas tienen las unidades bien cochinas, pero también nosotros estamos también contribuyendo a eso. Estamos tirando basura en los camiones. Hay tantas bolsas de las de tostitos, todavía llenas de queso. Le echa a perder y luego huele bien feo. Y cáscaras de plátano me ha tocado en las rutas de allá de Alianza Real. Tiran muchas cáscaras de semillita, de naranja, que van comiendo ahí los señores. Y pues de la noche, pues la lata de tecate, las latas de cerveza que dejan ahí los borrachitos que van en los camiones. Entonces sí, la gente también es bien marrana y se quejan de que los camiones vienen bien maltratados. Pero también ellos no ponen de su parte, ¿no? Saben bien que muchas rutas pues no limpian porque pues a lo mejor les da flojera o dicen, no, pues no tiene caso que limpiemos porque la gente es bien sucia. Pero nada, pues esas actitudes que pues no contribuyen mucho a que tengamos un buen sistema de camiones con camiones nuevecitos. Si hasta también en las colonias peligrosas pues los andan apedreando. El otro día yo iba en el 311 allá no me acuerdo qué colonia, cercana allá a Tierra de Libertad, y pues unos niños así chiquillos de como de 8 o 10 años aventando unos piedras al camión. O sea, pues, sí, no, pues los niños estos, ya tan chiquillos, ya andan haciendo maldades. O pues también como en la avenida Monterrey, ahí en Valle de San Francisco, por la ruta 232 se ha recortado horarios, que hasta las 8 de la noche pasa por ahí, ya después ya no entra porque los pandilleros ahí andan aventando piedras y quebrando las ventanas de las unidades. O sea, se esfuerza una empresa para brindar un buen transporte con unidades en buen estado, limpias y todo, pero pues la gente no quiere contribuir. Bueno, varias rutas sí son limpias, pero en otras sí de plano son bien cochinos. O sea, tienen las unidades así sin lavar. Y no le echen tanto la culpa a la falta de agua. Algunos pudieran almacenar ahí para, pues no tanto lavar el camión así con tanta agua, nomás a darle una pasadita a los asientos y que no huela tan feo. Pero bueno, pues es la situación de cómo vamos de usuario. Y pues ahora sigue hablar de los operadores. Y bueno, pues también hablo de lo de los operadores, porque también se han visto involucrados en muchas situaciones. Si bien han salido noticias, por ejemplo, que en la ruta 214, la pelea a golpes allá en Juárez, una pelea a golpes de un chofer con un señor, y los dos ya tirados en el piso, el chofer, pues prácticamente dominando al señor que le andaba, buscó pleito, no sé. No sé quién empezaría el pleito, pero pues sí, tomando en cuenta la mala actitud de muchos usuarios. Y a esto también agrégale que muchos choferes pues van enojados, que algunos porque no les pagan bien en las rutas, otros pues por el tráfico, por ciertas actitudes de los automovilistas que tampoco son unos santitos. No, hombre, los automovilistas es otro tema y para hablar. Me llevaría mucho tiempo en hablarles sobre el tema vial. Pero, hola por ahorita, hablo poquillo. Pero bueno, volviendo a lo de los choferes, aguantar a las situaciones que, por ejemplo, he visto mucho esto en todos lados. Va el camión, va circulando a buena velocidad en el carril de la derecha, donde siempre deben de ir. Y nunca falta el automovilista que se le atraviesa. O sea, ve que ya viene cerquita la unidad y va y se mete a la brava al carril. O sea,
No sé qué pensarán, que quién provoca un accidente o que no, no sé. No sé cuál sea el motivo por el que hagan esta actitud los automovilistas en atravesarse a los camiones. Unos dicen que para provocar un choque y que les den dinero, no sé. O tal vez sería el tema de los montachoques, pero no, no creo que sea tanto por ahí. En fin, pues es aguantar esas malas actitudes. Si me tocó también ahí en el 220 Pedregal en el que iba, que ya iba lleno, y ahí en el semáforo de sendero, pues sendero universidad, hay un parabús, ahí casi pegado a la estación del metro. Y pues das vuelta en esa curva y del otro lado de la Colombia también hay otra curva para tomar sendero. Y en esta muchos automovilistas no se fijan, se atraviesan a la brava, no se esperan si hay gente pasando de universidad y prácticamente se te avientan, te dan cerrones ahí en esa curva y pues ahí nos dieron un cerrón a nosotros, un automovilista que ni se fijó y eso pasa, sí andan picudeando los automovilistas a los choferes. Eso y también aguantar la prepotencia de los usuarios, de ciertas gentes que viven todavía en la prehistoria. Tal vez el chofer no fue su día, no tuvo un buen día, pero pues también no sé qué le diría este señor para que terminara en una reacción hacia golpes. Pero lo que más me sorprende es la actitud de la gente, o sea, todos grabando, todos burlándose, todos, ahí, pues hasta echándole porras al chofer para que se sonara al otro, o así gritándoles cosas, en vez de que se bajen a separarlos o que hablen a la patrulla, pues si el otro usuario andaba ahí haciendo problemas. No sé qué trae la gente, nomás quieren pues ver show, ver así, pues ver que se agarren a golpes, no sé, como un espectáculo de cuenta. En vez de que se pongan así de que pues vamos a separarlos, que traes ya, lárgate, o sea, correr al usuario o no, pues reportar al chofer a la ruta en vez de que pues sí, evitar estas situaciones que se agarren a golpes. Sí, o sea, estamos muy mal nosotros también como usuarios. No sé qué tenemos en la cabeza. Ay, justo ahorita que estoy haciendo la edición de este video, pues abrí Facebook para buscar una imagen ahí de cerca de lo que estoy hablando en esto de los usuarios. Y me aparece aquí un post que acaba de publicar Rutas Urbanas en el posting. Bueno, pues es una foto, dos camiones de la ruta 13 y pues están parados, bloqueando toda la avenida. Parece que es en Alianza Real, porque los dos choferes se bajaron a aliarse a golpes. Por lo que veo, ese número que 79 no se alcanza a distinguir bien. Y otro lado, parece ser que parece que son del mismo ramal de los que se van por San Miguel, que salen allá por rumbo a la Hershey's y pasan por el C4. No sé, pues es que también los choferes se pelean bastante muchas veces por cuestiones de las vueltas, porque uno va bien adelantado, porque el otro viene quemado, como ellos dicen, y pues como los dos camiones se topan, pues se van peleando el pasaje y a lo mejor eso puede generar que tengan pique ahí entre los dos choferes, que ya no sería la primera vez que se la hacen, y pues se lían así de esa manera, a golpes, enfrente de todos, enfrente de todos los usuarios de las dos unidades, o los que andan allá afuera en la calle, liándose bien bonito golpes, y pues sabemos que en esos rumbos pues no hay patrullas, no hay policía, pues en Alianza Real pues ahí líate a golpes, algo que nadie te va a decir nada. Y pues sí, nomás los únicos, pues, la única manera que nos enteramos es esto, en las redes sociales, los usuarios, subiendo cómo se pelean a golpe los choferes. Pues sí, les hace una buena falta y
en el área de recursos humanos, ¿cómo se dice? Una auditoría, porque pues qué clase de personas, digo, bueno, no es crítica a los choferes, pero les hace falta filtros así de psicométricos o ver cómo andan de estrés o así, pues ya como ya les había dicho, lo de los motivos por el cual un chofer se enoja, pues el tráfico, el maltrato del usuario, los automovilistas, todo eso, todo el desmadre que hay en la ciudad, alguna de estas la inseguridad de en ciertas colonias. Y pero pues entre choferes, pues aparte de eso que se acumula, pues la mala logística que tienen ciertas empresas, de que no controlan bien las frecuencias de los camiones, o pues dejan que uno vaya muy adelantado, otro vaya bien quemado, no saben medir pues también lo que es en las horas pico, a lo mejor eso provoca que uno vaya bien quemado. O pues también a veces es culpa del chofer que anda perdiendo el tiempo a veces platicando con sus achichincles o haciéndose menso ahí en las entradas de las colonias. Me ha tocado a veces en el 13 que van bien lentos ahí queriendo, ahí en la Alianza Real, se quedan bien parados un chorro de rato y luego ya después ya en las pedreras ya le pisan y así le hacen muchas rutas, se quedan embobados tirando la web o yendo bien pachorros y luego písale porque se te hace tarde y ahí los andan peleando por el pasaje. Bueno, pues a este asunto de la ruta 13 que acaba de salir hace 20 minutos, que ahorita estoy editando el video. Y también no sé qué pasa hasta en algunas empresas. Pues es que también, por ejemplo, entras a trabajar y en recursos humanos te hacen pruebas psicológicas y así, para ver si eres apto para el trabajo, para ciertos empleos, ciertos puestos de trabajo. Pues no sé, pues una vez leí ahí en un aviso creo que en la ruta 105 en un aviso de que están buscando operadores. En esa decía que en los requisitos, pues clásico, la licencia, ser mayor de edad, tener experiencia, pero también ahí decía que tener buena salud, tanto física como mental. O sea, pues salud física, pues sí entendemos que no tenga problemas como diabetes o problemas del corazón que pudiera afectarle ahí a medio camino, pero me llama la atención eso, lo de la salud mental, porque sí, pues, manejar una unidad te hace responsable de todos los usuarios y pues manejar el estrés del tráfico, de los malos tratos, el estrés sí, de las situaciones peligrosas, todo eso, pues ahí parece que la ruta 105 sí se preocupa por eso, pero otras rutas pues parece que no, algunos choferes sí también andan así un poco locos o también hasta andan borrachos. Sí, salió una vez que en la ruta 219 lo pararon a uno la antialcohólica. O sea, la antialcohólica se quita ya bien, ya casi como a las 6 de la mañana. Y pues era la primera vuelta del chofer y resulta que andaba ebrio. No, hombre, qué mal. Le quitaron la unidad y la multota. No, hombre, ahí te encargo, pobre chofer, peligro, ya no lo corrieron de seguro. Entonces, eso es lo que deben de vigilar en las empresas del transporte, la situación de la salud mental de los operadores y pues también ver que sean aptos para este servicio. Y pues también nosotros debemos de poner de nuestra parte, debemos de dejar de ser así unos idiotas, dejar de ser así unos mamones, unos prepotentes, que nos sentimos acá que tenemos más autoridad que el chofer. O sea, ponte en su lugar, güey, ponte en su lugar de que pues todo el estrés que está sufriendo y tú pues ahí andas de mamón, ahí andas queriendo ahí buscar problemas con todos. O sea, pues también, tanto la empresa como nosotros debemos de poner de nuestra parte. Bueno, y pues
un tema que pues al parecer no sabemos si ya va a tener solución. La famosa requisa Martínez García a los talleres de la 400 y de la Ruta 6. Pues ahorita pues parece todavía estar igual. Todavía sigue el apoyo que se le da a la empresa. Todavía siguen detenidas las unidades de Martínez García. El apoyo pues lo están dando todavía el Grupo Enlaces, Lascano y Movilidad. Y sí están teniendo problemas porque pues son rutas en las que son largas y son rutas en las que tienen mucha demanda. Por ejemplo, la 6 sí es una ruta muy larga, de 85 kilómetros. Y la ruta 400 pues sí es muy usada por la gente de allá de Santa Catarina. Pues estamos viendo ese problema de que pues no se dan abasto, que reportan que las unidades tardan hasta 30 minutos en pasar, 40 o hasta una hora. Bueno, la ruta 6 pues ya eso ya era desde antes de la requisa, ya las unidades sí tardan hasta 40 minutos en pasar. Pues es que es porque es una ruta muy larga y sí necesitan muchas unidades, muchos choferes. Y esa, sí, es una ruta muy buena, la verdad, el muy buen trazo que hicieron fusionando el pedazo de la ruta 15, de la extinta ruta 15. Sí, esta ruta sí ha tenido mucha demanda, sí se ha visto que hay mucha gente que la usa y todo. Y pues sí se necesita que ya liberen esas unidades, que ya vuelva a la normalidad todo, pero pues parece ser que, ¿no? Que va a durar un buen rato porque pues no sabemos qué tanto que el gobierno tenga que hacer para liberarlas. De hecho, estoy viendo una nota que publicó hoy Rutas Urbanas de Santa Catarina, Nuevo León. Pues que ayer, 11 de agosto, el gobernador Samuel García da a conocer que luego del amparo que estuvo en el limbo, que se declararon, los dos jueces se declararon incompetentes para atender dicho caso. Se dio a conocer que el amparo, que sí había sido atendido, pero lo desecharon por falta de argumentos y congruencia en el trámite. Que el dueño de la ruta original de la 400 todavía no va a poder recuperar sus rutas. O sea, sí, y luego le dan tres opciones a Abelardo Martínez García, de opción A, que tramite otro amparo. Opción B, negociar con el gobernador Samuel. O C, ya darlo por perdido. Menciona que el mismo gobernador comenta que no tiene intenciones de pelear con el transportista y está abierto a negociar con el señor Abelardo para devolver las rutas 406. Bueno, pues yo creo que aquí lo que le conviene a Abelardo es buscar negociar con Samuel García, pues en qué puede llegar de esto, o sea, qué puede pasar si, no sé, que a lo mejor tenga que pagar una multa o, o una tarifa, no sé, algo que tenga que hacer, porque por ejemplo, si opta por lo primero, pues a lo mejor yo creo que va a perder mucho tiempo, perder más dinero, porque también los abogados les cobran bastante para todos esos trámites y algunos son bien aprovechados también. Pero sí, la opción A implicaría otra vez que esté detenida la ruta 400 y la ruta 6, pues ahí los camiones pues sin uso. Bueno, aunque también los están usando para la ruta 155, algunos de las 400. Pues dejarlo así, la opción A. La opción C, darlo por perdido, o sea, como perder toda la ruta y así, pues yo creo que no le conviene tampoco eso. Mejor que busque negociar con Samuel qué puede hacer para recuperar su ruta, pues aunque tenga que pagar una multa, a lo mejor le va a salir más barato que seguir pagando amparos o pues las pérdidas que está teniendo debido a que las unidades están inmovilizadas. Pues no creo que
no creo que las Cano, enlaces o movilidad estén jalando de a gratis. O sea, también a ellos les están pagando pues por mandar apoyo. Yo creo que a lo mejor les sale más barato eso, la opción B. Pero bueno, vamos a seguir esperando en estos días a ver en qué termina este show de la requisa a Martínez García en la caseta de Santa Catarina. Y bueno, pues ahora pues con dos notas bien raras, una pues es algo pues bien bizarro que parece como de videojuegos y otro pues es una nota algo trágica, pues que sí dolería un poco hablar de ella. Pero bueno, primero lo menos peor. El robo de una unidad de la ruta 126. Bueno, pues les había compartido un video que publicó el Facebook de Rutas Urbanas, un NL Posting, que en la carretera de Laredo, llegando a la caseta de cobro, pues que había un despapayito que estaba haciendo una unidad de la ruta 126 que estaba siendo perseguida por unidades de la Guardia Nacional. Y bueno, pues no sé, es bien bizarro esto, pero me deja pensar de que pues, ¿qué habrá pasado para que, por qué tuvieron que llegar a esto? Bueno, pues en el video veíamos que estaba siendo acorralada y que esta unidad pues se brincaba los camellones, incluso pues maltratando su suspensión, maltratando todo el chasis, se está brincando, incluso ya casi chocando a los trailers que estaban ahí haciendo fila para la caseta, o sea, estaba todo paralizada la caseta, por eso hasta que, y pues parecía que se iba a zafar el chofer de esta unidad, que iba a librarse de esas patrullas, pero resultó que al último se quedó atorada y el camión ya no lo pudo pasar y se echó la llanta, se echó todo el rim, y ya no pudo andar. Y ahí por los de la Guardia Nacional con armas en mano ya pudieron bajar al chofer. La verdad es que esto se me hace bien raro, no sé cómo pasó, que cómo se pudieron robar un camión, siendo que estos están controlados vía GPS. Con el validador feria, pues ahí está el GPS incluido. No creo, y además yo creo que los transportistas también deben de tener algún otro sistema, pues para evitar esto, el robo de una unidad. Y aparte, pues es bien evidente ver una unidad que ande, cuando ande fuera de la ruta, pues ver que, bueno, no estoy diciendo que todas las que anden así fuera de la ruta se las roben, pero ya si se reportó el robo de esa unidad, pues ya sería más fácil localizarla por el número económico, el rótulo, el modelo. O sea, no es como un coche que se puede perder entre todo el tráfico. O sea, es más visible una unidad de transporte público si te la robaron, ver dónde anda. Y luego, pues, ¿para qué se la van a llevar allá a Nuevo Laredo? O sea, y luego por la caseta de cobro, o sea, no sé, andaría bien drogado el vato que se la robó para que haya hecho todo eso, no sé, es algo bien bizarro. Parece que estaba jugando al GTA San Andreas. Como una vez también pasó que se robaron un camión de la ruta 310. Fue algo bien bizarro, también un vato que andaba bien drogado robó una tienda, se robó un coche y luego robó la unidad y ahí lo detuvieron. No sé, es que esta gente, ¿no? Es algo bien bizarro. Pues no salió mucho en las noticias, ni los colegas platicaron de esto, nomás el de Nuevo León Posting fue el que lo puso. Creo que también lo vi bueno, vi la información en Twitter, vi que fue un robo de que le hicieron a la ruta, pero aparte de por sí ni tiene camiones, casi ni tiene camiones jalando y lo que te roben uno de tus camiones, pues, no, pues quién sabe qué paraban, en qué pararía todo esto si se llevaron a la cárcel al vato que se la robó, recuperarían la unidad para repararla y todo. No, pues quién sabe.
qué habrá pasado con esto, pero sí es algo bien bizarro. Y pues pasamos por la nota triste, esa nota que a muchos no les va a gustar, en especial los usuarios de la colonia Dos Ríos que van hacia el metro. Y pues es el sensible fallecimiento de la ruta 419 que aquí se lo habíamos reportado, hasta hicimos un obituario y todo. Aunque luego también me avisó un compa que la había visto jalar. Este, Nuestro compa Junior Torres, pues nos mandó una foto que andaba ahí en la expo un camión de estos con el letrero de 419, pero se veía que pues, era original de la ruta 131, como que un camión prestado para ellos, a lo mejor para seguir operando por mientras, pero por lo que veo, sí, ya es oficial que ya esta ruta ya se va a deshacer de ese Metrobús. Y unos rumoran que también ya van a quitar el 403 que va para Infonavit La Joya. Y pues unos dicen que tiene que ver mucho lo del plan de Metrorrey para meter el Transmetro allá a esas colonias, a Dos Ríos sobre todo, pero no sé la 403, qué onda con esa. Y lo que he estado viendo es que pues la ruta 131 sí está teniendo muchos problemas hasta con su ramal principal, que solamente tiene 5 unidades para jalar los dos ramales de Central de Autobuses y Mercado Juárez. Y sí, me tocó una vez tomarlo, creo que el año pasado, y sí era una ruta medio tardada, pero creo que no le estaban faltando tantos camiones como ahora. Pues es que es por el que también la empresa tiene un servicio de transporte de personal. Los he visto jalar allá por Pueblo Nuevo, los vi una vez, hasta traían una unidad que atrás decía que era la ruta 419, o sea, un camión original de ellos jalando como transporte de personal. Y luego acá el Transmetro, pues no estaba jalando. Así, me estaba jalando en la de acaso uno, pero no era de ellos la unidad, era de la 131. Para mí que ya van a quitar, pues ya está muerta la 419 oficialmente, pues solamente falta también ver los botones de ahí de las máquinas de la estación de la expo. Pues más bien estaría agonizando, no creo. Hasta que quiten el botón en la expo, voy a comprobarlo, voy a tener que lanzarme hasta allá para... O si alguno de ustedes que usa el transbordo del Metrobús, allá en la expo, les encargo, porfa, me manden una foto. Si todavía existe el botón para la 419, ya si lo quitan, pues es que ya de plano ya se murió. Igual como pasó con la ruta 420, que era la hermana menor del Turbo Playa. Muy buena ruta, la verdad, buena opción. Nomás que decían que yo siempre iba sola porque pues por el tramo que iba cerca de ahí del DIF Capullos no se llenaba. Pero que se llenaba más el playa que apenas que lo hubieran mandado para otro lado y si hubiera jalado con ganas, pero no sabemos si en un futuro vayan a revivirla o creo que también iban a meter el Transmetro hasta allá, no estoy seguro, creo que sí. Y pues algo ya no tiene caso que regrese a la 420. Bueno, me desvió un poco del tema de la 419, ya no va a volver porque pues también está el plan del metro, del Transmetro. Y sobre la otra 403 no sabemos. Y sobre la empresa, yo siento que pues que ya se va a quedar como transporte de personal. Ya va a empezar a quitar sus rutas, pero espérate, güey, porque dejar a la gente botada sin ruta, ni siquiera ni ha pedido apoyo a que le manden unidades de estas de las de Nuevo León. Allá necesita que le manden porque pues la gente también ocupa moverse, salir de esa colonia.
Pues la única colonia que, digo, la única ruta que entra, que va para el centro es esa, y pues también entra un transbordo que es de la ruta 214. Pues no es suficiente un solo camioncito que ande dando vueltas por ahí. Si quitan la 131 pues no se va a dar abasto ese camioncito. Tendrán que meter una ruta ya larga de parte de la 214. Pues vamos a ver qué pasa con la gente de Dos Ríos, porque pues ya perdió una ruta antes, ya la 99, que era muy buena ruta, que los camiones sí estaban un poco viejitos, pero en ese tiempo, pero sí tenían buenas rutas. Era la Santa Cruz Dos Ríos, la Santa Cruz por Avenida México, la Evolución, que ahorita la trae la 223 como Metrobús, y pues el Dos Ríos, que era la 419, era la versión cortita de la 99, que llegaba a la Expo. Sí, y el Tamaulipas, ese es el único que sobrevive, pero pues sí, era una ruta que traía muchos camiones y ya se quedó reducida nomás a una sola, a la Tamaulipas. Ya Dos Ríos ya se quedó sin ruta, más que la 131 que originalmente la 131 no llegaba hasta allá. Luego metió unos transfers por todo esto de los consorcios, y los transfers los que terminaban pegando porque pues sí jalaban mucha gente. Los pegaron a los dos ramales, y pero pues no entiendo por qué está dejando morir la empresa, a la gente de Dos Ríos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ojalá y pues les manden apoyo o algo mientras, si la ruta piensa irse ya del transporte público para jalar como personales, pues que mejor deje preparado el camino para otra ruta o para los de Nuevo León que jalen ahí mientras otra empresa entre. Pues lo ideal sería que pues la tomaran, no sé, puede ser que Lascano la tome para crear otro ramal de la 214, o que se meta ahí Tuesa también, como lo hizo con Evolución. Tal vez Tuesa pudiera agarrar esa y meter otro ramal de la 223. Y a tantos ramales que tiene la 223, que fácil te puedes perder ahí en Juárez por equivocarte de camión. Mínimo les hubieran puesto algún número de la serie 400. Pero bueno, eso es otro tema. Y justo ahorita que estoy haciendo la edición de este video, también me topé con una nota que salió hace como 2 horas, que compartió Rutas Urbanas de Guadalupe, Nuevo León. Y es una imagen que es original de un artículo del periódico El Horizonte. En una nota que salió hoy 12 de agosto a las 10:14 de la mañana. Según ellos dicen que revive la ruta 419 en Monterrey. Dicen que revivió el día de hoy luego del reporte que levantaron los habitantes de la colonia Dos Ríos, que esta ruta pertenece a los metrobuses. Dicen que el regreso se dio en la estación de Exposición, donde una de estas se encontraba en su parada asignada. Al dialogar con el conductor, este mencionó que él no sabía, de que no había trabajado toda la semana, pero que se iba enterando, no, que iba entrando, y no supo nada sobre el supuesto paro laboral. Dice que las unidades nunca dejaron de circular, pero sin embargo antes, en un recorrido hecho por el periódico El Horizonte por Dos Ríos, los usuarios aseguran que las unidades ya no pasaban. El chofer pues dice que de 3 o 4 estaban trabajando igual en la misma ruta, en el mismo servicio, pero que la estación fue vigilada desde las 6:50 de la mañana y no se observó la presencia de dicha ruta. O sea, como que los choferes dicen que ahí andan 3 o 4 camiones jalando, pero pues qué raro, la gente dice otra cosa, dice que pues ya no estaban pasando. O sea, pues por eso los colegas estaban dando muerte a esta ruta ya. Hasta yo que ya estaba haciendo el obituario y me reportaron que ya la habían visto.
Pues a lo mejor, así como les digo, pues oficialmente, pues sí ya estaría muerta porque pues ya sigue el proyecto de Metro Rey, pero pues según la empresa dice que ahí andaban jalando, la gente dice que no es cierto, no estaban pasando, no, pues a quién creerle la verdad, pues bueno, de ahí lo que dice la ruta, pues en teoría pues ahí está todavía de alta, pero pues la gente es como, pues si ya no pasa es como si ya hubiera muerto, ¿no? Pues es por eso lo que les decía, chavos. Si alguien anda en la expo, pues ahí me pueden compartir una foto de ahí del tablero donde sacan los boletitos. Si todavía sigue el botoncito de la 419, pues si no, pues como quiera pienso ir a dar una vuelta allá a ver qué rollo, pues no creo que vaya a ser hoy o mañana, no sé. Pero pues ahí por eso se los encargo. Pues vamos a ver qué pasa con esta ruta, si va a seguir operando ahorita o qué onda. Porque pues ellos dicen que sí, ahí andan jalando cuatro o tres, pero pues la gente dice que nomás anda uno. Pues sí. Y bueno, mis compis, pues estos son los temas que traían. Pues no eran muchos, pero pues es algo. Ya les di un poquito de qué hablar. Ya mi opinión sobre algunos temas que ya habían quedado pendientes y que ya habían salido esta semana. Pues espero que les haya gustado esta nueva entrega del Andariego Comenta. Y pues yo ya les comenté lo que pienso de esto. Ahora yo quiero ver qué piensas tú. Me puedes mandar mensajes o me puedes escribir aquí en los comentarios del video. O pues me puedes mandar mensaje privado también a mi página. Pues como tú quieras, aquí estamos abiertos a opiniones, sugerencias, a todo lo que quieras decir. Bueno, pues me estaba acordando, también alguien me mencionó, que sobre los artículos del blogger. Es que cuando empezamos esto, allá hace 2 años, pues nomás era una página, pues que un blogger dedicado a las rutas que se habían muerto. De hecho, la página de Facebook se llamaba Trazando Rutas Muertas, algo así, un nombre que le puse, pero ya después vi que era mejor hablar pues, de las rutas nuevas, de las rutas de ahorita, cosas, sí, lo de crear mapas de rutas imaginarias que podían caer en un futuro. Por eso ya le cambió el nombre, hablemos de Rutas Monterrey. Pues para hablar de los tres temas, ya les he quedado de ver muchos videos sobre rutas que han muerto o sobre hablemos de cierta empresa. Por ejemplo, hablemos de Lascano, hablemos de Martínez García. Y ya me han pedido muchos temas, pero sí me he estado ocupado. Tengan paciencia, por favor. Pues les comentaba del blogger que me lo mencionaron. En el blogger pues yo hablaba mucho de rutas muertas y empecé a hablar sobre lo de imaginemos rutas chingonas. Pues bueno, sobre las rutas muertas es que el blogger ya no lo estoy metiendo ya lo dejé así. Pero estoy mudando la información de los artículos de blogger a videos de YouTube. O sea, pues así poquito a poquito voy a empezar a hablar sobre algunas rutas que ya están muertas. Por ejemplo, sí he querido hablar, por ejemplo, de la ruta 46, porque me han mencionado de esa empresa que ahorita está jalando en Tampico. De hecho, esa ruta los empresarios eran de allá de Tampico, era del grupo Urban. También ahí les voy a hacer un pequeño video corto sobre la ruta 46, también sobre algunos muertos de Martínez García, porque me llama la atención que ya muchas rutas buenas que han sacado han fallecido. Algunas de ellas, por ejemplo la 82 o la 140, que era muy buena idea, la dejaron morir. Y pues también parte de lo que está pasando en la requisa con la 400. Ahí les debo un video de Martínez García. Pero antes pienso sacar uno sobre el transporte de Ciénega de Flores. Es lo que estoy preparando, lo que se viene próximamente. Así que espéralo. Y pues
Te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal, le puedes, si te gustó esto, dale like, regálame un me gusta y comenta qué te ha parecido. Quiero ver, pues tus dudas, tus sugerencias, incluso también, tus quejas, tus mentadas de madre también. Bien recibido todo aquí. Estoy leyendo los mensajes, los comentarios. Puedes compartir mis videos, ahí con tus compas, ahí mientras se echan una carnita asada, sus cheves bien muertas, sus charrones. Ahí compártelo ahí con tus compas. Te recomiendo mi canal, si me hace falta más ayuda para llegar más lejos, para crecer más esta comunidad de Hablemos de Rutas Monterrey. Ya estamos muy próximos a llegar a los 400 miembros de YouTube y ya estamos llegando a los 2000 seguidores de Facebook. Y que también me puedes seguir por Facebook, puedes leer, mis notas, puedes ver mis álbumes donde pues los estoy remodelando todo. Ya remodelé los de las rutas antiguas, hay unos sobre las rutas chingonas de las nuevas. Y lo que estoy haciendo ahorita, estoy remodelando, voy a empezar a remodelar el álbum principal. Lo voy a tener que partir en varios porque sí es mucho lo que tiene. Así que pues espera todas estas novedades de mi sitio, que lo estamos trabajando todos los días y lo estamos, pues sí, actualizando para que sea más cómodo para ustedes. Tal vez alguien ande diciendo que mi ruta, digo que mi, que mi página de rutas pues dicen, me han criticado, dicen que está bien pedorrona, que mis ediciones están bien chafas. Y sí, pues bueno, pues es que pues yo sé muy poquito de editar videos, y editar fotos. Le sé más al Paint, le sé más al PowerPoint. Y pues X, pues con lo que tengo a la mano estoy trabajando aquí para ustedes. Espero que también les esté gustando, aunque no tenga el máster de ediciones de fotos ni de videos. Apenas cambié de editor de videos, estoy usando uno llamado Clipchamp, que está muy bien, está fácil de usar. Es de Microsoft. Está muy sencillito, está muy bueno. Se lo recomiendo si andan empezando a editar videos. Pero bueno, pues ya me salí un poco del tema, pues. Espero que les esté gustando este sitio, que les esté gustando las secciones, los viajes, los temas. El andariego comenta. Y ya hace mucho que no he grabado videos en la calle. Espero poder grabar este domingo, que tengo pensado ver alguna de las caravanas de los preciosos. Esperen también esas sorpresas. Y bueno, pues es todo por ahora. Me despido yo, su amigo el andariego. Y ahí nos vemos, nenes. Ahí en el próximo video. Se cuidan mucho.